Masahiro es un perdedor tan feo y sin talento que todo lo que toca se vuelve inútil. Pero todo cambió un día cuando conoció a un extraño gato parlante que le dio el poder de ver espíritus. Con esos poderes se convirtió en el exorcista más fuerte del mundo e incluso conquistó a la princesa del reino. Sin embargo, antes de todo esto, un niño está siendo perseguido por un esqueleto. Intenta escapar a una casa cercana con la esperanza de que el esqueleto no pueda entrar. Pero el espeluznante esqueleto no era solo un espíritu maligno normal, en cambio era uno de los más fuertes de la zona. Una casa tan barata, hecha con tablones de madera, no tiene ninguna posibilidad frente al espíritu maligno. El chico está preocupado de que el espeluznante esqueleto pueda terminar devorando su alma. Intenta retroceder, pero la pared detrás de él lo detiene en su escape. En ese momento, el gato de aspecto extraño a su lado comienza a hablar y ordena al esqueleto espantoso que se detenga. Le dice al esqueleto espantoso que el niño aún es joven y débil. El espíritu aterrador no presta atención al gato parlante. Inmediatamente ataca al joven una vez más, quien solo puede correr al pasillo para salvarse. Después de llegar al final del pasillo, se da cuenta de que ya no puede retroceder más, así que le pide al gato parlante que distraiga al espeluznante esqueleto mientras intenta completar su exorcismo. Mientras el gato parlante distrae al espeluznante esqueleto, el joven chico rápidamente saca un talismán de su bolsillo y comienza a recitar algunos mantras. Después de recitar los mantras, lanza el talismán al esqueleto espantoso, que queda sellado en él y se convierte en cenizas. El exorcismo agota toda la energía del chico. Él cae sobre su trasero por el agotamiento. En un flashback le tienen lástima porque su abuelo Saimei es conocido por ser el mejor exorcista, mientras que el joven ni siquiera puede ver espíritus. El joven, cuyo nombre se revela como Masahiro, está sentado bajo un árbol cuando un gato de aspecto extraño cae al suelo. Ahora, si Masahiro fuera Newton, podría haber descubierto la gravedad debido a este incidente, pero solo era un joven ordinario que ni siquiera puede tocar una flauta normalmente, ya que los talentos apestan. Masahiro está sorprendido de ver a este gato raro, ya que lo reconoce como un espíritu, pero no puede creer lo que ve, porque hasta ahora no ha podido ver ningún espíritu. Entonces se pregunta si su segundo sentido ha regresado. El gato hablador le dice que todavía no ha regresado porque están rodeados de pequeños espíritus, pero aún no puede verlos. Masahiro le pregunta por qué puede verlo a él, a lo que el gato hablador responde que es porque es extremadamente viejo y poderoso. Espíritu. Masahiro no entra en detalles, pero el extraño gato parlante lo huele y descubre que debe ser el nieto del gran exorcista Seimei. Empieza a llamarlo nieto de Seimei, lo que hace que Masahiro, enojado, le dice que tiene un nombre. Más tarde, Masahiro está en la ciudad cuando siente un temblor en el suelo. Se pregunta si hubo un terremoto cerca cuando el extraño gato le advierte que tenga cuidado, ya que siente un poderoso espíritu maligno adelante. Justo cuando dice esto, una carroza que lleva a una princesa que está viajando por la ciudad es golpeada por el espíritu maligno, que es invisible a los ojos de las personas normales que no pueden ver al espíritus. Si fuera Masahiro quien era un niño, podría haberlo visto, pero ahora ha perdido su vista especial que le permitía ver el espíritus. Sin poder derrotar al espíritu maligno, Masahiro solo puede retirarse. En casa, Masahiro se encuentra con su padre, quien le pregunta sobre su práctica de caligrafía. Masahiro responde que va muy bien, pero su maestro le dijo que es mejor si solo lo persigue como un pasatiempo en lugar de como una carrera. Su padre está acostumbrado a escuchar tales declaraciones, así que simplemente lo deja de lado y le dice a Masahiro que su abuelo le envió una carta que debería leer. Masahiro recibe la carta en la que su abuelo habla sobre cómo renunció a su sueño de convertirse en exorcista. Está triste porque cuando Masahiro era niño siempre solía salir con él, y cuando descubrió que Masahiro también tenía una visión especial, le enseñó todas sus habilidades y legado. El abuelo de Masahiro lamenta haber perdido su segunda vista, pero todavía no quiere que Masahiro se rinda, así que le asigna la tarea de deshacerse del espíritu maligno que ha estado aterrorizando su pueblo durante días. Masahiro no puede rechazar a su abuelo. Solicitud o más tarde le darán una conferencia de que no estudió bien. Mientras está revisando sus libros para recordar todo lo que aprendió de su abuelo, el extraño gato a su lado sigue permaneciendo a su lado, lo que enfurece a Masahiro. Le pide que se vaya ya que su abuelo se enojaría cuando descubra que un espíritu está viviendo dentro de su casa. El extraño gato le pide a Masahiro que deje de llamarlo un gato extraño y le dice que tiene un nombre propio, pero cuando Masahiro le pregunta cuál es su verdadero nombre, se niega a responder ya que los nombres tienen importancia y no quiere que nadie más lo sepa. A Masahiro le divierte, así que decide llamarlo Mokun. Mokun está enojado, pero acepta su destino después de darse cuenta de que Masahiro no tiene planes de dar marcha atrás. Después de prepararse para Mientras Masahiro y Mokun salen de la casa cuando Masahiro le pide a Mokun que actúe como sus ojos y lo guíe hacia donde está el espíritu maligno. Ambos llegan a la ciudad donde el espíritu maligno los detecta de inmediato e inicia sus ataques. Mokun guía a Masahiro para que se mantenga alejado del espíritu maligno. Desafortunadamente, la velocidad de Masahiro es demasiado lenta y su pierna es atrapada por la lengua del espíritu maligno.
que comienza a arrastrarlo hacia su boca. Mokun está extremadamente preocupado, así que inmediatamente se olvida de todos los planes de escape. Agarra la boca del espíritu maligno e intenta mantenerla abierta para que Masahiro pueda liberarse. Mientras sus vidas están a punto de ser arrebatadas, Masahiro ordena a Mokun que se vaya, pero Mokun se niega diciendo que le prometió a Seimei que lo protegería. En el último momento de desesperación, Masahiro desbloquea su habilidad para ver espíritus una vez más. Aunque ahora puede ver lo peligroso que es el espíritu maligno que los ataca, aún no se echará atrás. Si retrocede, no podrá enfrentar a su abuelo en el futuro. Mokun solo quería oír esto de él mientras le dice a Masahiro su verdadero nombre. ¡Guren! Masahiro lo llama por su nombre, lo que desbloquea el sello colocado en Mokun. El extraño gato que Mokun estaba tomando como forma pronto se convierte en un demonio del infierno llamado Touda. El espíritu maligno que los estaba atacando reconoce a Touda, pero Guren no reconoce este nombre, ya que tiene un nuevo nombre que le fue dado por el abuelo de Masahiro, Seimei. Guren rescata a Masahiro y lo lleva al lado donde Masahiro finalmente recuerda que Guren es uno de los espíritus sirvientes de su abuelo. Pero Guren le dice que no es el momento para que hablen del pasado ahora, ya que derrotar al espíritu maligno es la primera prioridad. Con la ayuda de Guren, Masahiro es capaz de realizar el exorcismo fácilmente, lo que purifica el espíritu maligno de esto. Mundo. Después del exorcismo, Masahiro recuerda todo de su infancia. Recuerda que su abuelo selló su visión porque quería protegerlo de las cosas que él podría ver. Esto hace que Masahiro se enoje mucho con su abuelo, pero antes de que pueda decir algo, un pájaro vuela cerca de ellos y deja caer una carta, que resulta ser de Seimei. Dentro de la carta, Seimei felicita a Masahiro por desbloquear su vista especial una vez más, y le dice que espera con ansias conocerlo un día. Esto hace que Masahiro se enoje aún más porque, primero, su abuelo vive en la misma casa, pero se niega a comunicarse con él adecuadamente, y segundo, se da cuenta de que su abuelo lo estuvo observando todo este tiempo. Unos días más tarde se celebra la ceremonia de mayoría de edad de Masahiro, donde están todos los nobles. Invitado. Ser el nieto del gran exorcista Seimei atrae mucha atención hacia Masahiro, lo cual no le gusta en absoluto, ya que es demasiado agotador tratar con la gente, especialmente con esos nobles arrogantes. Masahiro deja los eventos y se dirige afuera con Mokun, quien le dice cuánto prestigio tiene su abuelo para hacer que todos los nobles asistan a su fiesta de mayoría de edad. Ceremonia. Masahiro se enfada porque quiere escapar de esta identidad de ser de Seimei, nieto. Mokun le dice que solo hay una forma de hacerlo, y es convertirse en un exorcista aún más grande que su abuelo. Mientras están hablando, el padre de Masahiro se acerca y le dice que quiere acompañarlo y encontrarse con el ministro Michinaga. Después de decírselo, su padre se va, mientras Mokun expresa su sorpresa, porque no esperaba que una figura como Michinaga mostrara interés en él. Masahiro se pregunta qué lo hace tan grandioso, así que Mokun le dice que Michinaga es el ministro de la izquierda y la derecha, lo que le permite controlar todos los eventos que tienen lugar en el imperio. Después del evento, Masahiro se dirige al palacio del ministro con su padre, donde finalmente conoce al legendario Michinaga. A diferencia de sus cuentos, Masahiro encuentra a Michinaga muy amable y educado. Mientras su padre habla con Michinaga, Masahiro se sienta detrás de él, donde Mokun sigue parloteando sobre la etiqueta adecuada. Cosas. Masahiro está cansado de su parloteo, así que le dice que se calle, pero él habla en voz alta por lo que Michinaga puede escuchar. El padre de Masahiro explica inmediatamente que Masahiro está con un espíritu domesticado que lo acompaña a todas partes. Esto impresiona a Michinaga, ya que alaba a Masahiro por tener un espíritu domesticado a tan joven edad. A pesar de su elogio, Masahiro no está contento porque Michinaga lo elogia por ser el nieto de Seimei, no por sus logros. Después de reunirse con Michinaga, su padre le pide a Masahiro que salga a pasear por el patio, ya que tiene algunas cosas privadas de las que hablar con Michinaga. Mientras pasea con Mokun a su lado, le pregunta a Mokun si sabe muchas cosas de hace 100 años. Mokun responde que sí, aunque algunos de esos recuerdos no son demasiado agradables, pero recuerda que Michinaga no era tan poderoso antes, y solo se volvió así de poderoso recientemente. Masahiro no tiene idea de su influencia, pero le gusta el jardín espacioso, que es incluso más grande que toda su casa. Mokun se burla de él por no ser conocedor, y le dice que el gran palacio del emperador es aún más grande. Jardín. Mokun promete llevar a Masahiro allí algún día, lo cual lo sorprende, porque no esperaba que a un espíritu como él le gustara ir allí. Pero Mokun le corrige que muchos espíritus extraños viven en el palacio, así que no importa si él también se añade a la lista. Hablando de ir al palacio del emperador, Masahiro comenta que Mokun debería volver con su abuelo, porque ahora puede ver a los espíritus nuevamente y puede manejar las cosas por sí mismo. Pero Mokun rechaza su idea, lo que hace que Masahiro lo moleste si no quiere dejarlo, porque lo extrañaría.
Masahiro esperaba que Mokun se enojara, pero no lo hace, mientras lleva a Masahiro a otro patio donde le dice a Masahiro que sintió algo aquí. Masahiro no siente nada, así que está confundido, pero Mokun está seguro de que había algo aquí, pero se fue después de percibir su presencia. Pero él no se preocupa, ya que nota que Seimei ha colocado una barrera espiritual alrededor de la casa en el patio. Desde la casa, una figura emerge que capta la atención de Masahiro al darse cuenta de que es una princesa. La princesa se presenta como Akiko y se pregunta si Masahiro es el legendario nieto de Seimei. Escuchar el nombre de su abuelo le deja un mal sabor de boca, pero aún así saluda respetuosamente a la princesa. La princesa le pregunta sobre Mokun, quién es, junto a él, lo cual sorprende a Masahiro, ya que no esperaba que una princesa como Akiko pudiera ver espíritus. Siente lástima por ella, ya que habría sido terrible ver tales cosas a lo largo de su vida. Después de hablar con ella un rato, Masahiro se va, pero su rostro todavía está bastante rojo, así que Mokun aprovecha esta oportunidad para burlarse de él por enamorarse de una princesa a primera vista. Mientras discuten, se topan con Yukinari, quien es un mentor para Masahiro y le ha enseñado mucho. Masahiro agradece a Yukinari por colocar la corona en su cabeza en el día de su mayoría de edad, ceremonia. Yukinari le dice que no se preocupe por eso, ya que solo fue un gesto menor. Le dice a Masahiro que tiene una gran carga sobre sus hombros, así que siempre debe ser recto y esforzarse por lograr mejores cosas. Masahiro quiere prestar atención a sus enseñanzas, pero Mokun sigue haciendo tonterías. Pero como Yukinari no puede ver, Masahiro tiene que sufrir por ello. Después de hablar un rato, Yukinari se va mientras Mokun se dirige a la sala de estudio para aprender más sobre las cosas que vendrán en su vida. Dentro de la sala de estudio nota algunos espíritus malignos, pero son inofensivos ya que son muy débiles y pequeños. En su lugar se enfoca en los estudios y está absorto en ello cuando de repente escucha un alboroto afuera. Él sale de la habitación y mira adelante cuando se da cuenta de que hay un incendio en el palacio del emperador. Pero eso no le preocupa, porque siente algo terrible hacia el palacio del ministro donde conoció a la princesa Akiko. Previamente, él y Mokun corren inmediatamente hacia el lugar, pero son detenidos por Yukinari, quien le dice que no puede entrar sin permiso. Pero como es una emergencia, a Masahiro no le importa, ya que entra sin escuchar a ninguno de los guardias. Inmediatamente nota a Akiko en el balcón, quien está a punto de irse, pero él le advierte que retroceda cuando nota que un espíritu maligno sale a atacarla. Pero Masahiro actúa de inmediato y la salva usando sus técnicas de exorcista para dispersar al espíritu maligno. Mokun le dice que la barrera que su abuelo erigió ha sido destruida, por lo que Masahiro solo puede enviar un mensaje a su abuelo para que regrese y establezca una nueva. Mientras tanto, Akiko agradece a Masahiro por salvarla mientras elogia sus habilidades como un exorcista. Masahiro se siente avergonzado porque no pudo exorcizar adecuadamente al espíritu maligno, ya que se escapó. Pronto, Michinaga y Yukinari llegan a la escena y Michinaga agradece a Masahiro por salvar a su hija. Elogia sus habilidades por ser el nieto del gran Seimei. Mientras tanto, Seimei escucha las noticias de lo que sucedió. Piensa en el incendio en el Palacio Imperial y se pregunta cómo pudo haber ocurrido. Y también piensa en el hecho de que solo Masahiro se dirigió hacia la princesa Akiko, lo cual es algo intrigante. Masahiro regresa a casa donde todavía está perdido en sus sueños mientras sigue mirando la pequeña bolsa de regalo en su mano. Esta pequeña bolsa le fue entregada por Akiko en agradecimiento por salvarla. Mokun, que está sentado a su lado, sigue hablándole sobre el incendio y el espíritu maligno que atacó a Akiko, pero Masahiro no escucha ya que está demasiado perdido en el paraíso de sus sueños. Al final, Mokun solo puede rendirse y dejar que recupere el sentido por sí mismo más tarde. A la mañana siguiente, Seimei se dirige al palacio del ministro para arreglar la barrera y recrear una aún más fuerte. Después de un tiempo, Seimei termina el ritual e informa a Michinaga que la barrera está completado. Michinaga agradece a Seimei por su arduo trabajo y también elogia a su nieto por tener habilidades extraordinarias. Akiko también elogia a Masahiro, lo que hace sonreír a Seimei. Él le entrega un amuleto que la protegerá de cualquier peligro si algo sucede más adelante. Akiko y Michinaga agradecen una vez más a Seimei por su servicio antes de que finalmente se vaya. Más tarde en la noche, Masahiro está tratando de aprender el arte de la adivinación, pero se da por vencido después de darse cuenta de que su talento para leer estrellas es extremadamente pobre. Mokun le recuerda que la adivinación es uno de los aspectos clave de cualquier exorcista, por lo que debería seguir estudiándolo, pero Masahiro ignora su consejo como la chica popular de Instagram que ignora tus respuestas a su historia. En su lugar, sale corriendo afuera para sentarse en un árbol donde reflexiona sobre su vida. Mokun se sienta a su lado y le pregunta por qué no va a aprender el arte de la adivinación de su abuelo, pero Masahiro rechaza esta idea ya que siente que solo lo haría más miserable. Sabe que con la personalidad de su abuelo, él continuamente lo regañará por no aprender correctamente, lo que solo reduce su interés en la adivinación aún más. Esto hace que Masahiro recuerde su infancia cuando solía estudiar diligentemente bajo la tutela de su abuelo.
pero después de que su abuelo selló su segundo ojo, él dejó de estudiar sobre los espíritus y se distanció de todo lo relacionado con el exorcismo. Esto le hace cuestionarse si fue elección de su abuelo convertirlo en exorcista, pero si realmente lo fue, entonces ¿por qué selló su segunda vista? Mo-kun le recuerda que recuperó su segunda vista, lo cual es bastante bueno. También le recuerda que su abuelo probablemente selló su segunda vista para protegerlo de los peligros de las personas que intentan hacerle daño. Sobre el tema de su niñez, Masahiro también recuerda a esa vez que estaba sentado junto a un estanque cuando casi se cae. No recuerda exactamente qué pasó, pero fue como si algo lo hubiera jalado. Afortunadamente, antes de que pudiera caer, algo o alguien lo salvó, pero no recuerda quién fue. Sus palabras hacen que Mo-kun sude un poco porque se alegra de que Masahiro no recuerde. Él desestima esta conversación diciéndole que podría haber sido un espíritu maligno, pero como no tenía su segunda vista en ese entonces, él no pudo verlo. Al día siguiente, Masahiro va al Palacio Imperial donde se encuentra con Yukinari, quien se disculpa con Masahiro por no haber podido dedicarle tiempo a pesar de ser su mentor. A Masahiro no le importa porque sabe que Yukinari está ocupado y le dice que debe centrarse en cosas más importantes, como reconstruir los edificios que fueron atrapados en el incendio. Después de deambular por un rato, regresa a casa y comienza a estudiar adivinación otra vez. Pero esta vez él no investiga el incendio, sino que intenta adivinar el espíritu maligno que atacó a Akiko el otro día. Pero no importa cuántas veces lo intente, no produce resultados. Mo-kun sugiere que siga intentándolo, ya que solo con ensayo y error podrá convertirse en un buen adivino. Pero Masahiro está cansado de hacerlo solo, así que decide salir y buscar a alguien que le enseñe. Mo-kun está sorprendido y se pregunta si es Seimei, pero Masahiro le recuerda que preferiría ser tonto antes que ir con su abuelo a aprender algo. Mo-kun decide seguirlo para ver a dónde va. Van, lo cual resulta ser una gran decisión porque la presencia maligna del otro día ya los está esperando. Mientras tanto, Seimei, quien está estudiando en su habitación, nota que Mo-kun y Masahiro se van, entonces convoca a uno de sus otros sirvientes espirituales para que los siga desde atrás y se asegure de que nada salga mal, aunque confía en la habilidad de Guren para proteger a Masahiro si algo sale mal. Él todavía no quiere correr ningún riesgo cuando se trata de su precioso nieto. Volviendo a Masahiro. Él y Mo-kun llegan al pueblo, pero notan que todos los pequeños espíritus parecen estar escondiéndose en la esquina. Mo-kun se pregunta si están aterrados por su presencia, pero justo en ese momento una energía maligna se abalanzó hacia ellos, captando la atención de ambos. Masahiro reconoce la presencia maligna, que es la misma que sintió en el patio de la princesa Akiko el otro día. Mo-kun advierte a Masahiro que el espíritu maligno es diferente a cualquier cosa con la que haya luchado antes, así que le recuerda que tenga cuidado. Pronto, el espíritu maligno muestra su verdadera forma, que resulta ser un buey extraño con múltiples cuernos. Mo-kun intenta usar sus papeles de talismán para someter al espíritu maligno, pero sus poderes son demasiado fuertes y los talismanes se queman antes de que puedan alcanzarlo. El espíritu maligno se enoja y ataca inmediatamente a Masahiro, pero Mo-kun no tarda mucho en transformarse en su forma real. Usa su fuego infernal para quemar al espíritu maligno, pero el espíritu maligno parece ser un poco único ya que aún no se quema completamente. Incluso tiene el poder de hablar, ya que le dice a Guren que se rinda con el joven y se lo entregue para que pueda sacrificarlo a su maestro. El espíritu maligno sabe que Masahiro tiene poderes espirituales extremadamente ricos, por lo que quiere sacrificarlo a su maestro. El espíritu maligno también llama a Guren un esclavo patético que entregó su libertad y se convirtió en un sirviente. Guren no se enoja mientras le dice que voluntariamente entregó su libertad y que no lo lamenta. Al decir esto, aumenta la intensidad de sus llamas del infierno, lo que provoca que el espíritu maligno se sacrifique ante su maestro antes de convertirse en cenizas inútiles. Después de que el espíritu maligno muere, una mariposa cercana huye hacia la casa de Masahiro, donde se transforma en una bola que le cuenta a Seimei sobre lo que ocurrió. Seimei puede sentir que la era del caos está a punto de estallar y se pregunta a dónde lo llevará a él y a Masahiro. Al día siguiente, Masahiro está en el palacio del ministro, donde practica sus habilidades de caligrafía bajo la tutela de Yukinari. Está practicando cuando Mo-kun de repente lo asusta, lo que le hace sobresaltarse mientras le pregunta a Mo-kun qué es él haciendo. Mo-kun responde que solo estaba tratando de ver si aún estaba despierto o no, a lo que Masahiro responde enojado que no es tan perezoso para dormir durante el trabajo. Mo-kun ignora sus quejas y vuelve a sus pensamientos al recordar al espíritu maligno de ayer y sus palabras sobre sacrificar a Masahiro a su maestro. Pronto, Masahiro termina su trabajo y está libre para ir a casa. Sin embargo, está demasiado cansado de trabajar todo este tiempo, así que termina durmiendo en la biblioteca. Antes de irse a dormir, le pide a Mo-kun que lo vigile y lo despierte si sucede algo. En su sueño, Masahiro se encuentra en el patio de Akiko, donde luchó contra el espíritu maligno la última vez.
Esta vez él puede ver la verdadera forma del espíritu maligno, pero cuando está a punto de enfrentarlo se da cuenta de que no puede hacer nada. Así que, desesperado, intenta buscar a Mokun, pero no lo encuentra en ningún lado. Sigue llamando su nombre, pero Mokun no aparece, lo que lo deja muy aterrorizado. En su último intento lo llama por su nombre real, y justo entonces se despierta y se encuentra en la sala de estudio. Mokun, quien está a su lado, le pregunta qué sucedió mientras giraba y daba vueltas en su sueño. Masahiro le dice que tuvo un sueño en el que vio la verdadera forma del espíritu maligno. Mokun le recuerda que los exorcistas no sueñan con cosas inútiles, especialmente aquellos con segundo sentido. Entonces le pide a Masahiro que le cuente exactamente lo que vio. Masahiro le explica todo el sueño a Mokun y también la forma y figura del espíritu maligno que vio. Mokun no recuerda ningún espíritu así en sus memorias, lo que le recuerda que tampoco conocía al extraño espíritu de Wei. Justo cuando está pensando en los orígenes de estos espíritus malignos, Masahiro descubre unos libros detrás de él, que resultan ser una colección de espíritus malignos extranjeros que existen más allá del mar. Masahiro está extremadamente encantado, ya que con estos libros puede encontrar el nombre del espíritu maligno y también confirmar su sospecha de que son forasteros. Masahiro rápidamente reúne los libros para estudiar, pero cuando está a punto de llevarlos afuera, encuentra a su padre en el pasillo, quien le pregunta por qué todavía está aquí. Masahiro le dice que se quedará aquí por un tiempo y le pide que informe también a su madre. Después de que Masahiro se va, Mokun agradece al padre de Masahiro por colocar la colección en la biblioteca. Después de decir esto, también se va mientras el padre de Masahiro sonríe al darse cuenta de que Tota, quien una vez fue el espíritu más temido entre todos los espíritus, ahora es llamado de una manera tan linda. No, hombre, ahora se da cuenta de que Masahiro es realmente el nieto de Seimei. Volviendo a Masahiro, continúa estudiando los libros y pronto encuentra tanto los espíritus como sus nombres. El extraño espíritu de Wei se llamaba Gotsu, mientras que el espíritu que parecía una rata que vio se llama Banban. Después de aprender sus nombres, lo único que queda es buscar a Banban, ya que Gotsu ya está muerto. Mientras Mokun se pregunta cómo los buscará Masahiro, Masahiro responde que capturará a algunos espíritus pequeños y les preguntará si vieron a Banban o Gotsu antes. Para encontrar esos pequeños espíritus, se dirige a las afueras de la ciudad donde, dentro de una casa en ruinas, encuentra varias docenas de espíritus. Los espíritus se burlan de Masahiro y tratan de intimidarlo, pero cuando menciona a Banban y Gotsu, se asustan y le cuentan todo lo que saben. Los espíritus informan a Masahiro que Gotsu y Banban son extremadamente crueles, ya que atacaron a muchos de sus compañeros y los mató. Uno de los espíritus habla sobre su amigo que fue acorralado por Banban en el Palacio Imperial, lo que lo obligó a quemarse para señalar a los otros espíritus que viene un monstruo a consumirlos. Masahiro pensó que había aprendido todo lo que podía sobre los espíritus malignos extranjeros, así que estaba a punto de irse cuando un espíritu dudoso le mencionó un tercer espíritu maligno extranjero. Según eso, el tercer espíritu maligno extranjero era como una nube de oscuridad que consumía todo a su paso. Masahiro le pregunta si sabe dónde vive, pero antes de que pueda responderle, son atacados por Banban, el segundo espíritu maligno extranjero que Masahiro vio en su sueño. Banban es extremadamente fuerte y mortal, ya que inmediatamente se lanza sobre los espíritus malignos más pequeños, matándolos primero porque los encuentra molestos. Esto hace que Masahiro se enfade mucho, por lo que inmediatamente invoca algunos talismanes de ataque para atacarlo, pero ninguno de ellos acierta ya que es extremadamente rápido. Al final, Masahiro solo puede lanzar un hechizo de atadura para inmovilizar a Banban para que Mokun pueda acabar con él con sus ataques. Mokun ataca con fuerza, hiere a Banban, pero aún así logra escapar mientras promete que habrá consecuencias por sus acciones más adelante. Después de que Banban se retira, Masahiro le pregunta al espíritu tímido sobre la ubicación del tercer espíritu maligno extranjero, quien le dice que está ubicado fuera de la ciudad en un lugar muy deteriorado. Casa. Pronto Masahiro y Mokun llegan a esa casa e inmediatamente pueden sentir una presencia extremadamente aterradora en su interior. Eso, pero antes de que puedan entrar, la entidad extranjera dentro de la casa se mueve y toda la casa explota en una luz brillante que se puede ver desde muy lejos. Masahiro y Mokun están sorprendidos por la intensidad de la energía maligna. Mokun se transforma inmediatamente en su forma real y Masahiro también se prepara al notar muchos espíritus malignos extranjeros adelante. Los espíritus malignos extranjeros quieren sacrificar a Masahiro a su maestro, pero Guran los calla usando su fuego infernal que los quema hasta crisp. Pero hay demasiadas entidades extranjeras, por lo que Guran no puede defenderse solo, entonces Masahiro también interviene y usa sus técnicas espirituales para defenderse contra el resto de ellos. Pero no importa cuántos derroten, estos malignos espíritus extranjeros siguen multiplicándose en número. Al final, Guran solo puede crear un camino para que lleguen al maestro, ya que lidiar con estos espíritus malignos más pequeños solo los cansará aún más. Más allá, Guran usa su fuego infernal para crear un camino entre los espíritus malignos para que puedan llegar a la casa deteriorada sin agotarse mucho más.
Al otro lado, el maestro de los espíritus malignos finalmente se revela mientras Banban se disculpa con él por no poder derrotar a Masahiro en su... El espíritu maestro está extremadamente decepcionado y mata a Banban porque fue incapaz de derrotar a un niño que apenas comenzaba su carrera como un exorcista. De vuelta a Masahiro y Guren, finalmente llegan a la casa en ruinas, pero ya están agotados por la cantidad de espíritus malignos que tuvieron que enfrentar para llegar aquí. Masahiro usó continuamente sus técnicas espirituales, lo que lo dejó tan agotado que no pudo ni siquiera caminar por sus propios medios. Pies. Guren tuvo que llevarlo aquí mientras advertía a Masahiro que guardara energía para luchas posteriores. En la casa en ruinas finalmente se enfrentan cara a cara con el maestro espíritu maligno, quien se transforma por completo. Forma a quien Guren reconoce como el señor Kyuki. Había oído hablar de Kyuki en el pasado, ya que era uno de los gobernantes de las tierras en el exterior, mundo. También finalmente se da cuenta de por qué Kyuki atacó a la princesa Akiko, porque según las leyendas a Kyuki le gusta comer hembras con cabello largo, y Akiko no solo tenía el cabello largo, sino que también podía ver espíritus, lo que la convirtió en un tónico espiritual para Kyuki. Kyuki mira a Masahiro y se pone feliz porque al comerlo a él, todas sus heridas sanarían en un segundo, pero Guren lo detiene de acercarse a Masahiro, lo que molesta a Kyuki, por lo que ordena a todos los espíritus extranjeros que se deshagan de su miedo al fuego infernal y atacar a Guren. Guren es inmediatamente rodeado por espíritus malignos que lo hacen incapaz de hacer cualquier cosa para proteger a Masahiro. Esto permite a Kyuki atacar a Masahiro personalmente para que no pueda escapar. Masahiro no quiere morir una muerte sin sentido, así que antes de ser devorado, usa lo último de su energía para lanzar un rayo celestial con la esperanza de que permita a Guren escapar y regresar a su abuelo, donde él pertenece. Sin embargo, el rayo no lastima mucho a Kyuki, pero definitivamente se enoja y de inmediato se lanza sobre Masahiro sin pensarlo dos veces. Sin embargo, antes de que sus afilados dientes pudieran alcanzar a Masahiro, Guren se interpone entre ellos y se sacrifica para salvar a Masahiro. Esto hace que Masahiro se enoje mucho, ya que le recuerda a Guren que incluso los 12 espíritus sirvientes de su abuelo no son inmortales, por lo que podría haber muerto bajo tal ataque. Pero Guren responde que si su muerte significaba que él podía escapar, entonces habría valido la pena. Masahiro no entiende por qué Guren iría tan lejos para salvarlo. Guren le dice que él trajo luz a su vida aburrida. Normalmente todos los niños llorarían si lo vieran, pero el joven Masahiro era diferente, ya que ni siquiera se inmutó cuando lo vio. Esto hizo que Guren apreciara a los niños, a quienes siempre había odiado en su vida, y fue entonces cuando prometió que siempre haría todo lo posible para protegerlo. Mientras ambos se ponen sentimentales el uno con el otro, Kyuki se cansa, así que inmediatamente ordena a sus secuaces que los ataquen. Pero es demasiado tarde, ya que para entonces la ayuda ya ha llegado. Masahiro mira al frente y encuentra 3 espíritus sirvientes y su maestro, quien parece ser un hombre joven. El nuevo exorcista que apareció de inmediato ordena a sus espíritus que detengan a los espíritus malignos mientras usa sus técnicas espirituales para derrotar a Kyuki de un solo golpe. Kyuki se da cuenta del peligro, por lo que se retira de inmediato, pero su ejército de espíritus malignos es aniquilado, ya que ninguno de ellos puede escapar. Después de derrotar a los espíritus malignos, el exorcista misterioso utiliza otra técnica espiritual para curar todas las heridas de Masahiro y Guren. Heridas. Esto sorprende a Masahiro, ya que no esperaba que existiera un exorcista tan fuerte además de su abuelo. Pero justo cuando se da la vuelta para agradecerles, se da cuenta de que ya han desaparecido. Guren también se convierte en su forma Mokun y sin decir nada, comienza a correr hacia su casa mientras Masahiro lo sigue de cerca desde atrás. Pronto Mokun llega a su casa, donde inmediatamente irrumpe en la habitación de Seimei, lo cual sorprende a Masahiro, quien intenta detenerlo. Pero Mokun no le hace caso ni un poco. En la puerta, un espíritu sirviente también invita a Masahiro a entrar, donde encuentra a Mokun discutiendo con su abuelo sobre cómo pudo ser tan tonto de usar su alma espiritual para luchar contra un oponente tan fuerte como Kyuki. Masahiro está confundido acerca de lo que está sucediendo, así que Mokun le explica que su abuelo convocó su alma espiritual fuera de su cuerpo solo para que pudiera ir a rescatar él. Pero esta técnica es extremadamente peligrosa porque deja el cuerpo vulnerable. Pero a Seimei no le importa mientras mira a Masahiro y le dice que estaba extremadamente decepcionado de que no pudiera encargarse de un espíritu maligno como Kyuki por sí mismo sin recibir ayuda de su abuelo. Masahiro sabía que esto venía, pero no esperaba que su abuelo fuera tan cruel con él, a pesar de que acababa de librar una batalla de vida o muerte. En su enojo, Masahiro sale de su habitación y se promete a sí mismo que expulsará al espíritu maligno por su cuenta y limpiará su nombre de las manchas que tuvo que soportar hoy. Por la noche, Masahiro vuelve a soñar con su vida de infancia, pero esta vez se encuentra en las montañas, donde está atado a un árbol, incapaz de escapar. En la distancia, Masahiro puede escuchar el sonido de un martillo golpeando la pared, lo cual lo sigue atormentando. El sonido y el miedo al abandono hacen que Masahiro se sienta extremadamente apesadumbrado mientras lucha incluso por respirar.
Esto afecta a Masahiro incluso en la vida real, lo que hace que finalmente se despierte al darse cuenta de que hay un espíritu durmiendo en su vientre. Inmediatamente lanza a Mokun pensando que es un espíritu cualquiera, pero solo después de estar completamente despierto se da cuenta de que todo fue solo un sueño y está de vuelta en el presente. Mokun está acostumbrado a que Masahiro ande por ahí y actúe raro, así que le pregunta qué vio esta vez. Masahiro explica que soñó con la montaña Kifune, a donde su abuelo lo llevó, pero en vez de llevarlo arriba, lo ató a un árbol, prometiendo que volvería más tarde. Pero pasó un día entero antes de que finalmente regresara para llevárselo, pero fue suficiente para que Masahiro comenzara a desconfiar de su abuelo por el resto de su vida. Después de escuchar su charla Mientras tanto, Mokun le recuerda a Masahiro que aún tiene deberes pendientes para el día. Después de escuchar esto, Masahiro se calla y se dirige al Palacio Imperial para entregar algunas cartas. Allí se encuentra con el guardia, quien se queja del calor extremo. Masahiro comprende su dolor, ya que no ha llovido en los últimos 2 meses. Está preocupado de que si esto continúa, podría haber una sequía. Sucederá, pero el guardia no está demasiado preocupado, ya que le dice que antes de que eso suceda, Mikado orará al dios dragón en el Kifune. Montañas. Esto le recuerda a Masahiro su sueño, y recuerda que cada año su abuelo se dirige a las montañas de Kifune y se prepara para el festival. El guardia elogia a su abuelo por trabajar duro para ellos cada año, aunque es extremadamente viejo. Sin embargo, Masahiro no siente nada por su abuelo, ya que lo llama un mapache que simplemente ha tomado la forma de un humano. Después de despedirse del guardia, Masahiro se dirige hacia la división de música donde tiene que entregar letras. Pero Mokun tenía un plan diferente. Él toma un camino indirecto y lleva a Masahiro a una esquina, donde termina escuchando a un grupo de sirvientes hablar mal de su abuelo. Hablan sobre su abuelo estando cerca del emperador solo porque es una especie de exorcista, pero no les gusta porque no es de nacimiento noble. Esto enfurece a Masahiro porque solo él puede faltar el respeto a su abuelo. Para castigar a estos sirvientes, utiliza una técnica espiritual para crear sonidos aulladores, lo que provoca que los sirvientes se asusten y pidan de inmediato al sirviente jefe que llame a Seimei y realice un exorcismo. Masahiro está feliz de haber vengado a su abuelo, y después de hacerlo se dirige a la división de música para completar sus tareas. Para cuando termina con sus cosas, el sol se pone y la luna comienza a salir. Masahiro y Mokun están caminando de regreso a casa cuando de repente un montón de pequeños espíritus caen sobre ellos. Que resultan ser los mismos espíritus que lo guiaron previamente sobre los espíritus malignos extranjeros. Le ruegan a Masahiro que lo salve y exorcice a Kyuki, quien ha estado aterrorizando y matando a los que quedan de sus amigos. Masahiro ha estado buscando a Kyuki todo este tiempo, así que esta noticia es nada menos que un regalo del cielo para él. Después de enterarse del lugar donde fueron avistados por última vez los espíritus malignos extranjeros, inmediatamente se dirige allí con Mokun. Pero cuando llega allí, no encuentra nada. Todo lo que encuentra es una carreta. Pero cuando miran de cerca, notan que una de sus llantas es un espíritu maligno. Pero este espíritu maligno es un cobarde extremo que comienza a suplicar por misericordia inmediatamente después de notar que Masahiro es un exorcista. Ver a un espíritu tan tímido hace que Mokun se enfade, ya que le pide a Masahiro que lo exorcice de inmediato. Pero Masahiro deja ir al pobre espíritu después de que promete que nunca atacará nada. De nuevo, después de lidiar con el espíritu tímido, regresan a los pequeños espíritus, que parecen estar aún más deprimidos. Masahiro se entera de que perdieron a otro de sus camaradas, lo que los hace enojar mucho con Kyuki y sus malvados secuaces. Mientras tanto, Seimei está observando las estrellas cuando nota que uno de sus espíritus sirvientes se le acerca, así que le pregunta por qué está tan enojado. El espíritu sirviente, que se llama Seiryu, se queja de Masahiro y de cómo todavía está luchando con pequeños espíritus malignos, e incluso es incapaz de detectar el mal extranjero. Espíritus. Seimei puede entender la frustración de Seiryu, ya que Masahiro es su heredero, y después de que él muera, todos sus espíritus sirvientes serán heredados por Masahiro. Sin embargo, le recuerda a Seiryu que está demasiado sesgado en contra de Masahiro porque Guren lo eligió a él. Esto llega directo al corazón de Seiryu, ya que todos saben cuánto odia a Guren. Seimei solo puede sacudir la cabeza mientras sugiere que Seiryu perdone a Guren por lo que hizo hace todos esos años. Pero Seiryu y el resto de sus espíritus servidores no están dispuestos a perdonar a Guren porque intentó matar a su maestro. Seimei. En las leyes del mundo de los exorcistas, un sirviente atacando a su maestro es el mayor tabú, por lo que no pueden simplemente perdonarlo así. Después de expresar sus frustraciones, todos sus espíritus sirvientes se van mientras Masahiro y Mokun entran al lugar. Compuesto, Seimei los invita a entrar, donde expresa su decepción porque Masahiro aún no ha podido localizar el espíritu maligno extranjero y erradicarlo, incluso aunque prometió que lo haría por su cuenta. Después de enfadar a Masahiro, quien sale de la habitación, Seimei se ríe y comenta lo fácil que es todavía Masahiro. Niño, pero Mokun se queja de que esto solo le dificulta más las cosas, ya que tendría que lidiar con Masahiro después. Seimei le dice a Mokun que los otros sirvientes espirituales todavía no están dispuestos a perdonar.
Mokun lo sabe y no se siente mal ya que se merece ser odiado después de lo que hizo. Por eso se separó de Seimei, porque no solo quería borrar su culpa, sino que también quería compensar las cosas que le hizo a Seimei, criando a su nieto. Después de hablar con Seimei por un rato, Mokun se va y se dirige al cuarto de Masahiro para limpiar las cosas que desordenó debido a su enojo con su abuelo. Pero Masahiro lo detiene y en su lugar lo levanta sobre su estómago mientras le pregunta a Mokun por qué parece tan triste. Mokun quiere contarle lo que hizo, pero no puede porque teme que Masahiro lo odie. También, mientras Mokun está luchando por responder, Kyuki está batallando debido a sus heridas, que continúan empeorando. Si no obtiene un fuerte sacrificio espiritual en los próximos días, sus subordinados están preocupados de que pueda sucumbir a sus heridas. Así que esta vez, en lugar de apuntar a Masahiro, deciden apuntar a Akiko una vez más, ya que su energía espiritual es adecuada para el gusto de Kyuki, ya que ella es una mujer con cabello largo y también energía espiritual. Más tarde en la noche, Akiko está durmiendo tranquilamente en su habitación cuando escucha un ruido leve desde afuera. Se despierta y camina hacia la fuente del sonido cuando se da cuenta de que es la voz de otra princesa llamada Keiko. Keiko le pide a Akiko que salga, ya que quiere hablar con ella de algo importante, pero Akiko se niega porque siente una presencia terrible detrás de ella. Sin embargo, Keiko sigue intentando influenciarla para que salga, así que Akiko solo puede esforzarse para volver adentro, lo que hace que tropiece con una madera, tabla que cae y hace un ruido fuerte. Esto despierta a los sirvientes que inmediatamente salen y encuentran a Akiko de pie al borde del balcón. Le preguntan qué está haciendo en el balcón tan tarde en la noche, a lo que Akiko hace la excusa de que solo estaba mirando la luna y nada más. A la mañana siguiente, Masahiro visita nuevamente el Palacio Imperial, donde se encuentra con Yukinari, quien aún está ocupado en los trabajos de construcción de los edificios que estaban quemados. Mientras habla con Yukinari, se entera de la maldición de la montaña Kifune. Menciona algo relacionado con una demonio usando un martillo para clavar maldiciones en los árboles, lo que le recuerda a Masahiro el sueño que tuvo. Yukinari también le dice a Masahiro que su abuelo lo estaba llamando, así que sería mejor que fuera a verlo primero. Después pueden charlar todo lo que quieran. Masahiro va a ver a su abuelo mayor, quien le entrega una carta que es de Akiko y le dice que sintió algo malo en el palacio del ministro, así que sería mejor que fuera a ver qué pasa. El señor Masahiro inmediatamente se apresura a encontrarse con Akiko, donde ella le cuenta lo que sucedió anoche. También le muestra el amuleto protector que Seimei le dio, y después del incidente de la noche anterior, el amuleto de Jade comenzó a agrietarse y volverse lechoso. Masahiro puede sentir que sus fuerzas se debilitan ya que la barrera a su alrededor también se siente frágil. No entiende por qué está sucediendo esto, a pesar de que su abuelo acaba de recrear una incluso más fuerte. Primero repara la barrera y luego promete a Akiko que investigará el asunto de esta princesa llamada Keiko. Antes, él se va, le devuelve a ella la bolsa de perfume que le dio, ya que después de estar en su ropa durante días, ha ganado alguna habilidad protectora y podrá proteger a Akiko del mal, espíritus. Akiko le agradece mientras le entrega otra bolsa de aroma para que esté equilibrado en ambos lados. Después de ponerse la bolsa de aroma alrededor del cuello, Masahiro se va para encontrarse con la princesa enferma llamada Keiko. Pero en su camino allí la encuentra parada en la calle esperándolo, y tal como dijo Akiko, tenía una presencia maligna detrás. Ella inmediatamente convoca a Guren y está a punto de pelear con ella, pero desaparece cuando Masahiro se da cuenta de que lo que encontraron fue solo una barrera erigida por la presencia maligna detrás de Keiko. Pero esto no detiene a Masahiro mientras se dirige a la casa de Keiko, donde conoce a su madre, quien le cuenta que Keiko amaba mucho a un hombre, pero ese hombre la traicionó después de que fue abordado por una princesa aún más rica que quería casarse con él. Después de la traición, Keiko cayó enferma y no ha mejorado desde entonces. Al enterarse de lo ocurrido, Masahiro puede deducir que los espíritus malignos extranjeros usaron su debilidad para tomar el control de su cuerpo. Al saber esto, se reúne con su abuelo para confirmar sus sospechas, pero su abuelo solo lo enfurece más al recordarle que un exorcista incierto es mucho más peligroso que el más malvado de los espíritus. En su enojo, Masahiro decide actuar de inmediato por la noche y se dirige a lidiar con la presencia maligna detrás de Keiko por su cuenta, pero en su camino a su casa se encuentra con Akiko, quien estaba preocupado por Keiko y quería visitarla. Masahiro está enojado porque ella es lo suficientemente tonta como para arriesgar su vida, así que le agarra la mano y está a punto de llevarla de vuelta al palacio. Pero justo entonces son atacados por Keiko y los espíritus malignos que están detrás de ella. Mokun se transforma inmediatamente en Guren y detiene a uno de los espíritus mientras Masahiro se enfrenta al otro. Sin embargo, esto hace que su atención se desvíe de Akiko, quien es secuestrada por Keiko, quien la lleva y se va. Los dos espíritus también derriban a Masahiro y Guren, que no puede hacer nada mientras el trío escapa. Masahiro está enojado consigo mismo porque no pudo proteger a Akiko, a pesar de que prometió que la protegería.
Pero incluso Masahiro sabe que estar enojado no sirve de nada, así que le pregunta a Mokun qué deberían hacer ahora. Mokun también está pensando dónde podrían haber ido los espíritus malignos, pero luego recuerda que hablaban de sacrificar a Akiko a su maestro. También recuerda que Keiko habló de cumplir su deseo, y no le lleva mucho tiempo darse cuenta de que su deseo debe ser recuperar a su amante, a quien otra princesa le robó. Pero el verdadero problema es encontrar dónde Keiko llevó a Akiko, así que Masahiro sigue pensando en todo el detalles. Pero luego recuerda un detalle clave que había pasado por alto. Recuerda que Yukinari le contó sobre una demonio que estaba lanzando maldiciones sobre el Kifune montaña, lo que le hace darse cuenta de que la demonio que mencionó debe ser Keiko en persona. También finalmente se da cuenta de por qué aún no ha llovido, ya que la deidad dragón en la montaña Kifune debe estar atrapada dentro de las montañas debido a las maldiciones colocadas afuera. Inmediatamente le cuenta todo a Mokun, quien está de acuerdo con él, mientras corren hacia la montaña Kifune para rescatar a Akiko. En el Soniato, mientras tanto, Seiru, quien ha estado observando a Masahiro, informa a Seimei sobre la situación. Seimei le dice que no se preocupe, ya que Masahiro podrá hacerse cargo de ello, pero Seiru no quiere arriesgarse a nada, así que inmediatamente toma a algunos otros sirvientes espirituales con ideas afines y se dirige a la montaña Kifune para rescatarles. Akiko, de vuelta a Masahiro, él está extremadamente cansado de correr y no entiende cómo pueden llegar más rápido a la montaña. Afortunadamente, el espíritu del carruaje que conoció el otro día es lo suficientemente amable como para llevarlos a las montañas. Después de llegar a las montañas, Masahiro y Mokun inmediatamente se apresuran a encontrar a Akiko, pero en su camino se encuentran con muchos espíritus extranjeros. Mokun se transforma en Guren y usa su fuego infernal para detenerlos el tiempo suficiente para que Masahiro pueda avanzar y rescatar a Akiko. Pero Keiko sale para detenerlo, lo que lleva a una pelea entre ellos. Masahiro sabe que no puede ganar contra ella solo, así que usa una técnica especial de espíritu para unirse a sí mismo y a Keiko para que ella no pueda completar la maldición que está tratando de lograr. Masahiro está atrapado entre la elección de ir y rescatar a Akiko, o mantener a Keiko aquí abajo para que no pueda completar su maldición, lo que la convertirá completamente en una demonio. Pero afortunadamente, Seimei llega usando su técnica de alma espiritual y detiene a Keiko, lo que le da a Masahiro la oportunidad de ir y salvar a Akiko. Seimei también envía a uno de sus sirvientes espirituales llamado Rikugu para ir y ayudarlos, ya que las cosas podrían volverse ajetreado. Mientras Masahiro y otros se dirigen a rescatar a Akiko, los espíritus malignos tallan un símbolo en Akiko, brazo, lo que indica su estado de presa. Planean usar a Akiko para atraer a Masahiro y luego matarlo para robarle sus poderes espirituales. Pero lo que no sabían es que Masahiro no está solo, ya que cuenta con el apoyo de muchos sirvientes espirituales poderosos que alguna vez fueron deidades de la tierra de su propio. Con figuras tan poderosas respaldándolo, Masahiro puede enfrentarse a las docenas de espíritus malignos mientras intenta rescatar a Akiko. Sin embargo, Seiru y otros sirvientes espirituales aún no están satisfechos con el desempeño de Masahiro, ya que le recuerdan que depende demasiado de los poderes de Guren y no tiene habilidades tan fuertes propias como su abuelo. Masahiro le dice a Seiru que aunque podría no ser tan fuerte como su abuelo ahora mismo, eso no significa que no se volverá más fuerte. Entonces, para demostrarse a sí mismo, intenta despertar a la deidad dragón de la montaña. Pero como su comprensión de la técnica es débil, no puede invocar todos sus poderes y el hechizo falla. Esto lo convierte en un chiste a los ojos de Seiru, quien finalmente pensó que había crecido. Masahiro, que cae inconsciente después de usar un hechizo tan agotador, recuerda las palabras de su abuelo de que cada tierra tiene su propio idioma, así que debe usar ese idioma para comunicarse con las deidades si quiere su ayuda. Masahiro despierta y se pone de pie una vez más, pero esta vez usa el idioma de la deidad dragón para invocar su poder, lo que le permite romper el sello y derrotar a los espíritus malignos de un golpe. Después de derrotar a uno de los grandes espíritus malignos, su otro compañero llega mientras jura matarlos a todos para apaciguar el alma de su hermano caído. Pero esta vez Guren ataca primero, ya que inmediatamente convierte al espíritu maligno alado en uno sin alas, cayendo al suelo como un peso muerto. A Masahiro no le importa el espíritu maligno mientras corre hacia Akiko para salvarla. Él intenta revisar su pulso, pero Akiko, que estaba inconsciente, de repente se despierta y apuñala a Masahiro en el pecho. El espíritu maligno caído se ríe de la ingenuidad de Masahiro al decirle que le habían puesto una marca maligna para volverla en su contra, y él cayó directamente en su trampa. Guren se da la vuelta y encuentra a Masahiro en el suelo con un cuchillo en el pecho. Al darse cuenta de que no pudo proteger a Masahiro, Guren se enfurece, lo que destruye el sello dorado que Seimei había colocado sobre él, el cual suprimía sus poderes infernales. Masahiro abre los ojos y mira a Guren, quien está consumido por la ira y el fuego. Saca el cuchillo de su pecho y corta la bolsa de aromas que contiene la hierba calmante del espíritu, la cual lanza a Guren para calmarlo. Después de hacer esto, vuelve a quedar inconsciente. La hierba calmante del espíritu tranquiliza a Guren, que se convierte en Mokun y también se desmaya. Seimei llega y se sorprende al enterarse de lo sucedido.
Intenta salvar a Masahiro aunque la técnica podría costarle la vida. Sus sirvientes espirituales intentan detenerlo, pero él no se detiene y continúa usando la técnica. Pero justo entonces la deidad dragón llega y sana a Masahiro para saldar la deuda de haberla liberado. Después de sanar a Masahiro, se va con la esperanza de volver a ver a Masahiro en el futuro cuando sea todo un adulto. Masahiro se despierta y se alegra de ver que Mokun está bien. Seimei los lleva de regreso a casa, donde tanto Masahiro como Mokun obtienen el merecido descanso que necesitaban. Más tarde, Akiko viene a verlos y se disculpa por las molestias que ella los causó. A Masahiro no le importa, ya que se ha enamorado profundamente de ella. Mokun aprovecha esta oportunidad para burlarse de él, lo que lo pone tan rojo como un tomate. Mientras todo esto ocurre, Koike está luchando por recuperarse, así que solo puede comer su mini... lo que apenas satisface su hambre. Está desesperado por tener a Akiko, así que comienza a planear su próximo movimiento. Más tarde, Masahiro todavía está durmiendo cuando una deidad dragón toma su cuerpo para informar a Guren de las noticias de que los espíritus malignos extranjeros han abandonado el Kifune, montaña. Después de contarle las noticias, la deidad dragón se va mientras Guren sostiene a Masahiro en sus brazos, ya que todavía está dormido y completamente indefenso. Seimei siente el aura de la deidad dragón, así que entra para ver qué está pasando. El señor Guren le cuenta lo que pasó y también le informa que los espíritus malignos extranjeros han dejado la montaña. Seimei se da cuenta de que deben estar preparando su próximo movimiento, así que le pide a Guren que sea cauteloso y proteja a Masahiro a toda costa. Más tarde, Masahiro finalmente se despierta de su largo sueño y se da cuenta de que ya no se siente enfermo. Y como no está enfermo, quiere continuar con su trabajo, así que se viste y sale para ver qué está pasando. Allí se encuentra con Yukinari, quien le dice que las personas han estado desapareciendo misteriosamente, y sospecha que esto podría ser obra de algunos espíritus malignos. Mokun puede deducir que los espíritus malignos extranjeros están de vuelta, lo que le recuerda que aún no ha dicho que esa deidad dragón tomó su cuerpo para traerle la noticia de los espíritus malignos extranjeros restante. Esto hace que Masahiro se enoje mucho mientras le dice a Mokun que deben ir a agradecer al deidad dragón. Hoy, todavía se siente culpable de no haberlo agradecido después de que lo salvó en la montaña Kifune el otro día. Así que más tarde en la noche llegan a la entrada de la montaña Kifune, donde se encuentra el santuario de la deidad dragón. Allí Masahiro expresa su gratitud y reza por un momento antes de finalmente irse. Mientras regresa a casa, nota una luciérnaga, lo que le hace darse cuenta de que el verano está por comenzar. Fin. Él está triste porque no pudo hacer actividades de verano con Akiko este año, así que decide hacerle prometer que el próximo verano irán a las montañas a ver luciérnagas. Mientras tanto, Akiko duerme plácidamente cuando de repente escucha que alguien la llama. Ella recuerda que deben ser los espíritus malignos, así que continúa sosteniendo su amuleto y se vuelve a dormir. Otra vez, al día siguiente, Masahiro visita a Akiko, donde él aprende de ella lo que sucedió ayer. Ella le cuenta sobre las voces, así que Masahiro le dice que no se preocupe y que siga aferrándose al amuleto protector que la protegerá de peligros. También menciona las luciérnagas y le pregunta si estaría dispuesta a visitarlas con él el próximo año. Akiko está más que feliz de ir con él. Emocionada, incluso hace una promesa de meñique, asegurándose de que Masahiro definitivamente recordará su promesa. Más tarde por la noche, Masahiro regresa a casa y le entrega a su abuelo una carta del señor Michinaga. Seimei abre la carta y se entera de que Akiko será enviada a la corte el próximo año, donde se convertirá en la esposa del emperador. Akiko también recibe esta noticia de su padre, y le rompe el corazón al darse cuenta de que no podrá cumplir su promesa con Masahiro. Esto le causa perder el sueño, lo que permite que la maldición sobre ella se vuelva aún más potente. Koyuki usa su inquietud para manipularla aún más y hacer que salga de la barrera. De buena gana, Akiko hace su mejor esfuerzo por resistir las voces, pero al final, la falta de voluntad para romper su promesa a Masahiro hace que sucumba a la energía maligna, que rompe la barrera espiritual que Seimei colocó en su casa. La energía maligna comienza a extenderse por todo el palacio, y es tan fuerte que incluso Masahiro y su abuelo pueden detectarla desde muy lejos. Inmediatamente se apresuran al palacio y toman el control de la situación. Inmediatamente encuentran el meollo del problema, que es la marca maligna que los espíritus malignos colocaron en su brazo. Tratan de encubrirlo de inmediato mientras Masahiro coloca la bolsa de aroma en sus manos, ya que está impregnada de su energía espiritual, la cual protegerá a Akiko. Masahiro no entiende por qué sucedió algo así. Su abuelo explica que Akiko irá a la corte en el invierno, donde será convertida en una imperial novia. Esto provocó que los espíritus malignos extranjeros usaran su mente débil para tomar el control sobre su cuerpo, lo que rompió la barrera desde adentro. Seimei le dice que solo hay una manera de romper la maldición sobre Akiko, y es transferirla a otra persona. Seimei quiere transferirla a sí mismo, pero Masahiro lo detiene y le dice que coloque la maldición sobre él en su lugar. Masahiro está devastado después de escuchar la noticia de que Akiko se va a convertir en una imperial novia. Se da cuenta de que su promesa de ver las luciérnagas juntos siempre será un sueño.
Sin embargo, él todavía quiere proteger a Akiko, así que se promete a sí mismo que destruirá todos los espíritus malignos extranjeros para que Akiko pueda ir a la corte en paz este invierno. Después de esta noche, Masahiro continúa exorcizando demonios extranjeros con la esperanza de que uno de ellos pueda darle una pista sobre dónde está Koyuki. Pero no importa cuántos espíritus malignos expulse, nadie sabe dónde está Koyuki. Mokun está preocupado de que Masahiro pueda estar agotándose, así que se queja a Seimei sobre dejar que haga todo el trabajo en su... Seimei le dice que aunque intentara ayudarlo, Masahiro no lo aceptará, así que le dice que vaya y cuide de Masahiro, ya que podría terminar escapando por su cuenta. Al día siguiente, Seimei visita a Akiko, quien está extremadamente angustiada por haberles causado tanto dolor. Después de enterarse de que su maldición se transfirió a otra persona, Akiko se siente devastada y comienza a culparse a sí misma y a sus deseos por lo que sucedió la otra noche. Habla sobre la promesa entre ella y Masahiro y cómo no podrá cumplirla porque estará en la corte en ese momento. Tiempo. Seimei le recuerda que no se preocupe y que confíe en Masahiro, porque él es alguien que nunca romperá su promesa. Akiko decide confiar en Seimei y Masahiro, ya que es lo único que puede hacer. Más tarde por la noche, Masahiro sale una vez más a buscar a Koyuki, pero esta vez obtiene algunas pistas que lo llevan a un estanque donde muchas personas han estado. Desapareciendo llega al estanque pero no encuentra nada raro, así que le pide a Guren que revise si puede ver algo. Pero después de no encontrar nada, Guren decide hervir todo el estanque y espera que los espíritus malignos se rebelen debido a lo caliente que está el agua. Después de unos minutos, Guren se da cuenta de que los espíritus malignos no están en el estanque sino en la superficie del estanque, así que golpea la superficie con su tridente, lo que revela un espíritu maligno extranjero que tiene las sombras de Koyuki. Detrás de él, justo cuando Koyuki se revela, Masahiro cae al suelo ya que la maldición que absorbió de Akiko comienza a afectarlo. Esto hace que Guren se dé cuenta de que Seimei le mintió y que fue Masahiro quien absorbió la maldición en su lugar. Guren inmediatamente mata al espíritu maligno enfurecido, pero la sombra de Koyuki desaparece en el agua, y nadie puede hacer nada. Después de que él se va, Masahiro vuelve en sí mientras Guren le grita por ser tan tonto de transferir la maldición a él a pesar de saber que podría haberlo matado. Pero Masahiro replica, y le dice a Guren que lo hizo porque era la única manera de salvar a Akiko. Después de darse cuenta de que no tiene sentido debatir con Masahiro, él llega al punto y le pregunta si sabe dónde podría estar Kyuki. Masahiro responde que Kyuki debe estar dentro de un reino alternativo en el estanque, pero este estanque es demasiado pequeño para albergar a tantos espíritus extranjeros, así que debe estar en uno más grande. Así que eligen el que es el más grande y más cercano a la ciudad y planean dirigirse allí para encontrar a Kyuki. Mientras tanto, también tiene lugar la ceremonia de mayoría de edad de Akiko, donde todos se enteran de que ella será enviada a la corte y se convertirá en una novia imperial. Volvemos a Masahiro. Llega al gran estanque donde una vez se encuentra con la sombra de Kyuki, otra vez quien le ofrece convertirse en su esclavo y si lo acepta, levantará la maldición que lo está consumiendo por dentro. Pero Masahiro lo rechaza, así que Kyuki solo puede desafiar a Masahiro a venir y derrotarlo si quiere liberarse. Le da la ubicación de su base, que es un gran estanque llamado Ogura. Antes de salir para derrotar a Kyuki, Masahiro visita a Akiko una última vez. Pero esta vez no puede verla cara a cara, ya que Akiko va a convertirse en una novia imperial, así que solo puede verla a través de una hoja de bambú. Sin embargo, Akiko todavía desea sentir el calor de Masahiro una última vez, así que la pareja pone sus manos sobre la hoja de bambú e intentan sentir la presencia del otro una última vez antes de que quizás no puedan verse nunca más. De nuevo, después de despedirse de Akiko, Masahiro se va con Mokun y Rikugu para encontrarse con Kyuki y acabar de una vez por todas con sus malvadas ambiciones. Masahiro se encuentra con el abuelo, quien le desea buena suerte y espera que pueda completar su misión. Masahiro aborda su espíritu de carruaje y se dirige al estanque, donde pronto llegan y encuentran a Kyuki esperándolos. Kyuki envía a algunos de sus secuaces para molestar a los dos espíritus sirvientes para que pueda arrastrar a Masahiro al mundo del espejo y lidiar con él, solo. Su plan tiene éxito, ya que una vez que Guren y Rikugo están ocupados lidiando con los espíritus malignos, Kyuki arrastra a Masahiro al mundo del espejo. Guren intenta salvarlo, pero es demasiado tarde, ya que lo único que puede agarrar es la bolsa de aroma en la mano de Masahiro. En el mundo espejo, Masahiro está solo contra Kyuki, pero aún así no se rinde mientras continúa luchando hasta el final. Financial. No importa cuántas tácticas malvadas use Kyuki, Masahiro puede derrotarlas a todas, lo que hace que Kyuki esté aún más feliz ya que no puede esperar para devorarlo. Masahiro intenta usar todas sus técnicas espirituales. Desafortunadamente, son inútiles contra esta poderosa bestia que las atraviesa como si fueran papel, pero justo cuando Kyuki está a punto de hundir sus garras en el pecho de Masahiro, Guren y Rikugu llegar. La energía espiritual en la bolsa de aromas les permitió crear una puerta de entrada que se convirtió en su acceso al mundo del espejo. Detienen a Kyuki por un tiempo, lo que le da a Masahiro suficiente tiempo para lanzar un hechizo para invocar la bendición del dragón deidad, lo que le permite enfrentarse a la gran bestia.
Mientras tanto, en el mundo real, Seimei ordena a Seiryu y a sus otros espíritus sirvientes que vayan a visitar a Akiko y le quiten la bolsa de aroma que contiene la energía espiritual de Masahiro. Esto permite a Seiryu entrar en el mundo del espejo, donde lanza una espada hacia Masahiro que utiliza para derrotar al gran espíritu maligno de un solo golpe. Después de derrotar a Kyuki, la maldición desaparece y Akiko está libre para irse y dirigirse al Imperial. Corte. O al menos eso es lo que pensaba Masahiro, pero más tarde conoce a Akiko, quien le dice que Seimei le dijo a su padre que la maldición no puede ser eliminada, por lo que será peligroso para ella convertirse en una novia imperial, ya que podría afectar a Mikado. En cambio, su padre envió a su gemela idéntica que nació de otra esposa, pero esto significa que no podrá mostrar su rostro al mundo, por lo que debe permanecer en su lugar. Esto hace que Masahiro se sienta extremadamente feliz, pero también avergonzado al darse cuenta de que no es diferente a si fueran casados. Mokun y Seimei les permiten coquetear entre ellos, ya que después de sufrir tanto, finalmente merecen algo de paz. Eso es todo por hoy. Si disfrutaste nuestro video, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido increíble.